Rosemary Thornton tuvo un encuentro directo con la muerte y dice que no solo cambió su vida, sino que le dio respuestas a todas sus preguntas sobre la muerte, sobre ella misma y sobre Dios. En esta historia no solamente descubriremos estas respuestas para Rosemary, sino también encontraremos descripciones de cómo es el más allá, según ella, según su experiencia, que fue muy profunda. Bienvenidos al canal de las historias, donde los eventos reales del mundo se relatan de manera diferente y entretenida. Decir que la experiencia cercana a la muerte cambió la vida de Rosemary sería quedarse corto. Su vida había sido romántica. Se casó con el hombre de sus sueños, aunque todo cambió repentinamente un día. Simplemente llegó su esposo a casa, almorzó e inmediatamente acabó con su vida. Este duro golpe la llevó a tener una vida sin sentido por muchos años. Perdió su vivienda, amigos, trabajo, y los problemas no terminaron ahí. Un día fue diagnosticada con cáncer, que ya estaba en su segunda fase. Con tantos problemas, sus oraciones a Dios eran simplemente pidiendo que la sanara o que la dejara morir rápidamente. No podía soportar un proceso de prolongada enfermedad. Rosemary no podía creer ni aceptar por lo que estaba pasando y recriminaba a Dios por la tortura extendida por la que estaba pasando, pidiendo un final inmediato. Debido al cáncer, debió someterse a una biopsia ginecológica y fue enviada el mismo día a su casa a recuperarse. Los médicos no notaron una hemorragia interna que muy pronto se exteriorizó cuando Rosemary llegó a casa. Cuando ella detectó la hemorragia, pensó que esta era la salida que Dios le mostraba. Ella le había pedido curarla o dejarla ir, y evidentemente la hemorragia indicaba lo segundo, se estaba desangrando. Pensó que la respuesta era que se le permitiría irse de esta vida, y cuando consideraba simplemente dejar pasar todo y morir, sintiéndose mareada, pensó en toda la gente que había luchado por ayudarla a conservarse viva, apoyándola cuando su esposo murió, y creyó que no era justo con todos ellos simplemente morir en ese momento. Así que pidió ayuda a sus amigos y fue llevada a una sala de emergencias en una ambulancia. En la sala de emergencia cometieron algunos errores más. Le aplicaron morfina que deprimió los latidos de su corazón y bajó su presión arterial e hizo prácticamente que falleciera de inmediato. Cuando se había ya dado por muerta, repentinamente abrió los ojos, experimentando un evento de lucidez terminal, teniendo una explosión súbita de energía, haciendo cosas aparentemente imposibles. Su presión arterial subió de golpe. Se intentó sentar en la camilla de operaciones y alzó sus manos hacia el techo del quirófano. Se estiró y hablaba con alguien que aparentemente veía. Dijo unas pocas palabras sin sentido y se dejó caer en la camilla. Bajó su tensión arterial al mínimo e inmediatamente la atendieron y aplicaron medicina. Fue ahí cuando ella sintió algo parecido a estar dormida. Mientras eso sucedía, Rosemary dice que se sentía como si la hubieran expulsado fuera de su cuerpo. Era una sensación de estar despierta, algo extremadamente dramático, pero sabía perfectamente lo que estaba pasando. No había confusión. Tenía la certeza de que estaba fuera de su cuerpo. Lo primero que pensó fue que su corazón se había detenido y al mismo tiempo se preguntaba cómo lo sabía y se respondía a ella misma, solo lo sé, es la realidad. Y se sorprendió, pues entendió que estaba muriendo. Empezó un monólogo con ella misma. Todo estaba en su cabeza. Hablaba, tal vez no de manera tangible, pero sentía todas sus cualidades como si estuviera viva. Su risa, su sentido del humor, su manera de hablar, todo había hecho una transición inmaterial. Pero no entendía cómo sucedía, pues no tenía pulmones o cuerdas vocales, en fin, un cuerpo físico, escuchaba sonidos y era muy reconfortante saber que seguía existiendo. Entonces se preguntaba qué había dejado en la camilla fuera de su cuerpo, y una respuesta llegó a su mente. La culpa, la autorrecriminación, la ansiedad, la tristeza, el dolor, el arrepentimiento, en fin, todas las emociones negativas que se pudiera imaginar, todas habían sido dejadas atrás.
Entendió que en su experiencia se había despojado de todo eso y se sintió feliz de no ser ese ser imperfecto más. Rosemary dice que se sintió como si acabara de despertar de un largo sueño. Entonces alguien le dijo, oye, ese fue un sueño muy intenso que tuviste y duró muchos años. Sin embargo, el hecho es que esos años se sintieron literalmente como un abrir y cerrar de ojos en ese momento. Mientras todo eso sucedía, sentía que flotaba cada vez más lejos de donde había iniciado, empezando a sentir la presencia de seres espirituales en su compañía. Solo recuerda oscuridad. Nunca vio su cuerpo físico, solo una negrura suave y aterciopelada que no daba miedo, solo la consolaba activamente. No sentía amor. Dice que lo que sentía podía describirse más como paz. Cada pedazo de su nuevo ser se llenaba de esa paz perfecta, con la ventaja de conservar todos sus recuerdos en vida. Recordaba a los bomberos que la sacaron en camilla de su casa para ponerla en una camilla en el hospital. No era para nada un repaso de su vida, era simplemente pequeños recuerdos de actos predominantes amorosos. Para ella eso fue muy reconfortante. Algo adicional que recuerda es que no había un ser espiritual al lado de ella mientras observaba esos recuerdos amorosos de su vida como en una pantalla. A medida que se alejaba más de su cuerpo, más paz sentía, y a medida que se alejaba más de su cuerpo, empezaba a sentir presencias junto a ella en la oscuridad, sintiendo muy claramente que estaban muy felices de verla ahí. Ese recuerdo dice que era como una bienvenida para alguien que ha estado lejos en un largo viaje, y las palabras que decían era bienvenida a casa, querida. Para ella, esta escena en especial hizo mucho impacto, pues nunca había encajado bien en este mundo y se sentía extraña al ver cómo muchas personas se sentían orgullosas de ella, estando muy felices de verla de regreso. Además le decían, mírate, estamos muy contentos de que estés en casa. Estamos muy contentos de que hayas vuelto. Todo funcionó, ¿verdad? Y Rosemary ya no tenía ni una sola intención de volver a su experiencia terrenal. Realmente sintió como si le hubieran concedido la libertad anticipada por un buen comportamiento. Lentamente se acostumbró a la oscuridad y a la paz. Empezó a sentir una masiva presencia de un ser espiritual a su izquierda, un poco detrás y mucho más alto que ella. Rosemary flotaba y giró su cabeza mirando hacia arriba y notó una forma humana de algún tipo a su lado. Le preguntó, ¿quién eres? Porque no podía ver nada. Incluso antes de que pudiera terminar su pregunta, la respuesta fue inmediata. Y no fueron solo palabras, sino que vino con una infusión de compasión. Su respuesta fue simplemente, Rosemary, tú eres la imagen y la semejanza. Yo soy el original. Rosemary relata que esa experiencia fue genial. Todo simplemente tenía sentido sin necesidad de explicarlo. Para ella, entender la presencia de un padre que la amara era complicado, pues su padre en vida no era muy expresivo y era excesivamente exigente con las hijas mujeres, y daba preferencia a sus hermanos hombres. Así que pensó que la presencia tal vez no era Dios, pero sí la naturaleza del amor de Dios. Fue ahí que pensó que ya había terminado todo, que ya no necesitaba más estar viva. No tenía que iniciar quimioterapias o radiación, no había preocupaciones ni obligaciones financieras, no habían problemas, ya había terminado, y se sintió reconfortada. De repente recuerda que sin transición alguna se encontró en una habitación blanca luminiscente, blanco brillante, blanco, blanco, un blanco hermoso. Enfrente había una puerta completamente blanca, perfecta, y una espesa pero suave neblina que inundaba el lugar. Ella simplemente flotaba en la neblina. Ella presentía lo que había al otro lado de la puerta. Solo sabía que debía dirigirse con intención de abrir la puerta y cruzarla. Sabía que si cruzaba la puerta, permanecería ahí. No regresaría, y esa era su intención en ese instante. Pensó que tenía que llegar a esa puerta lo más rápido posible, y aún
Sentía la presencia de varios seres con ella, pero no podía verlos, solo escucharlos y sentirlos. Uno de los seres que la acompañaban le dijo que no se preocupara, que sus ojos espirituales aún no se habían acostumbrado a la nueva dimensión y que lo que veía como niebla era simplemente partículas de luz. Lo compararon como un lavado de autos espiritual. Le explicó que algunas personas mueren con la creencia impresa en ellos de que ese proceso de enfermedad es parte de su identidad, o que una enfermedad mental es parte de su identidad espiritual innata o identidad espiritual, y que esa creencia debía de ser limpiada antes de que continuaran con sus existencias, casi como si se les estuviera lavando al cuerpo el lodo de la tierra. Creencias, complejos, pensamientos destructivos, procesos de enfermedades, todo estaba siendo despojado, y en algún momento de esta experiencia se le transmitió que si aceptaba regresar, sería restaurada su integridad. No era que fuera a ser sanada de su cáncer, enfatizaron que iría a ser restaurada a plenitud. Así que finalmente llegó a esa puerta. Levantó su mano derecha para empujar la puerta y no abrió. Cuenta Rosemary que se molestó un poco por estar cerrada, pero luego hizo una pausa y le preguntó al ser espiritual que estaba a su lado: ¿Esta es la voluntad divina para mi vida? ¿Acaso un error médico me dará una recompensa? Y lo único que ella pudo entender fue: no. Cualquier cosa que decidas, vas con toda la misericordia, las bendiciones, la gracia, el cuidado y el amor de Dios. Rosemary entendió el mensaje y pensó en aceptar ese trato, así que de nuevo estaba lista para seguir adelante. Ahí encontró la imagen de su enfermera en el momento antes de que perdiera el conocimiento, justo en el instante en que fue declarada oficialmente muerta. Esta dulce enfermera maternal le había tomado la mano, porque cuando se está perdiendo sangre, uno de los efectos de morir desangrado es la ansiedad. Así que cuando se pierde suficiente sangre, no es posible razonar, no se puede pensar que todo estaría bien, luego solo se vive el miedo del momento de morir. Rosemary estaba bastante ansiosa y esta enfermera simplemente decía: cariño, no te vamos a dejar morir. Tenemos muchas soluciones para esto. Pero una vez que pasó ese momento, Rosemary logró ver lo que sucedió inmediatamente después de su charla con la enfermera. Cuando se separó de Rosemary, ella estaba inclinada hacia adelante, con la cabeza entre las manos, sollozando incontrolablemente. Rosemary fue ahora testigo de ello. Sabía que la enfermera no podía oírla, verla o sentirla. Simplemente entre lágrimas la escuchaba culparse de haberle prometido a Rosemary que no la iba a dejar morir y la había perdido. Rosemary reaccionó. Sintió el dolor de la enfermera y el arrepentimiento, la tristeza que literalmente ella tenía, con la misma intensidad que lo sintió durante la muerte de su esposo meses antes. Entonces recuerda que pensó que tal vez si podía ahorrarle tanto dolor a un ser humano, esa sería una razón suficiente para regresar. Y dijo para ella misma: tengo que volver. Tan pronto como dijo eso y tomó su decisión, en una milésima de segundo regresó a sentir su presencia viva en la camilla. No hubo transición, ni gritos, nada, simplemente sintió que estaba en su cuerpo. Estuvo muerta por 15 minutos, y como su muerte había sido por desangramiento, no se le había podido resucitar manualmente. Debieron terminar la hemorragia con cirugía y esperar que sus venas volviesen a tener sangre para volver a reiniciar el corazón y verificar que no había más hemorragias. Durante todo ese tiempo se corre el riesgo de grandes daños cerebrales, pues el cerebro no tiene irrigación sanguínea ni suministro de oxígeno durante esos 15 minutos. Al despertar, el médico le dijo que había tenido un ataque al corazón. Rosemary, en shock, no creía, pero luego le explicaron todo lo que sucedió y que debían hacer muchos exámenes, pues era probable que hubiesen quedado daños permanentes en el corazón, algunos otros órganos y en su cerebro. Ella recordó las palabras del ser espiritual, que todo estaría bien, y se sometió a todas las pruebas. Sorprendentemente, las pruebas no mostraron absolutamente ningún daño cardíaco, ni de otro tipo.
Absolutamente nada. Un poco incrédula, buscó segundas opiniones, biopsias y consultas, y todas eran buenas noticias. Los médicos dijeron que no tenía una sola célula de cáncer en ninguna parte del cuerpo y afirmaban que pareciera que no creían que alguna vez hubiese tenido cáncer. Sus órganos son tan rosados, bonitos y perfectos que no hay evidencia de que alguna enfermedad haya estado presente. El problema de su salud había sido reparado, pero luego su mayor problema era el dolor y la desesperación que tenía por el desafortunado final de su esposo, y aparentemente se había ido. Rosemary dice que se perdonó a sí misma, algo que no había logrado hacer antes del incidente, pues no podía dejar de lado esta última discusión que tuvo con él y culparse a sí misma de que si no se hubiera enojado con él, todavía estaría presente. Esa culpa había desaparecido. La recriminación a ella misma, el odio, el deseo de estar muerta. Se dio cuenta que sus dudas habían sido contestadas. Recuerda que pidió diciendo: cúrame o déjame ir. Y consiguió ambas cosas. La segunda la considera como una verdadera revisión de su vida. Lo que más recordaba era todo el amor que le había sido mostrado. Dice que a pesar de que le dieron la opción de quedarse ahí o regresar a continuar su experiencia de vida, sintió la fortaleza y el apoyo de poder decidir lo que fuera y sería ayudada. Descubrió que todo lo que pidió le fue otorgado de manera realmente hermosa. Luego de esta experiencia, Rosemary vendió todas sus posesiones y se mudó a vivir una vida modesta en el campo, pues solo quiere ver la naturaleza. Le encanta ver crecer las plantas, se asombra con la majestuosidad de poner una pequeña semilla en la tierra y ver luego crecer una increíble planta. Ella hoy ve su experiencia como esa semilla y vio cómo comienza su vida nuevamente como una pequeña planta. Piensa hoy que cuando alguien se da por vencido, lo único cierto es que nunca va a poder producir nada bueno. No habrá planta. A Rosemary le gusta ver crecer las plantas. La gente se ríe de eso, pero para ella es la enseñanza más profunda que jamás alguien pueda comprender. Si te gustó esta historia de la vida real, anímate y dale un like. Suscríbete a nuestro canal de las historias, donde las historias reales hacen historia.